Navidad? Esa no estaba bien. No, esa no estaba hoy. No. Pero no estaba en el itinerario, ¿sabes? No estaba en la práctica, no estaba en lo que era el plan del ser humano, pero en el plan de Dios, a veces paramos la adoración porque pensamos que debe ser algo tan estructurado y orquestado. Pero cuando el Señor se está paseando en el lugar, lo único que puede hacer un pueblo es adorar. Que no se detenga jamás la adoración. Dígalo usted, Wichi. Libro 4. Libro de Mateo, capítulo 4. A lo mejor usted se va a sentir bien identificado el día de hoy. Cuando éramos niños, pensábamos como niños, jugábamos como niños. Cuando éramos niños, en nuestro compartir con los demás niños, una de las cosas que decíamos era, pero mi cajo es mejor que el tuyo. Pero mi papá es más fuerte que el tuyo. Mi mamá es más linda que la tuya. ¿Verdad que sí? Algo así, me recuerdo algo así que lo que decíamos. Cuando ya éramos adolescentes, empezamos a decir, no, porque este carro es mejor. No, porque el Suzuki Samurai se va por encima de todo. No, el Toyota .8 y empezamos como con toda esa, ¿verdad? Y las chicas empiezan a hablar, no, porque la muñeca esta, y como que empiezan esa competencia. Pero cuando ya llegamos a una edad que pasamos de los 50, Brenda, comenzamos a decir, ay, yo tengo como un dolorcito por aquí. Sí, tú lo tienes por aquí, pero yo lo tengo por acá. Es que yo tengo un dolor en la rodilla. No, pero a mí me duelen las dos. Y yo tomo Tagame. No, tú tomas Tagame, pero yo tomo Santa, Prevacil y la otra más. Y empezamos como una competencia, ¿verdad, Carlos? Como eso. Y empezamos con, a mí me operaron y pusieron una prótesis. No, yo tengo prótesis en la rodilla, en el hombro y empieza por ir para abajo. ¿Viste cómo dije que se van identificando? Y eso que dije que era de 50 para arriba. ¿Cuántos de 50 para abajo se identifican con eso? Señor, perdón. A veces me dicen, pastor, va a tener que pasar al frente. No, yo estoy al frente todos los domingos. Sí, pero se van identificando con esto de los dolores, ¿verdad? Si yo el día de hoy hiciera un censo y yo le dijera, ¿qué te duele? Entonces, mira cómo ya se van compartiendo. Ay, pastor, yo tengo un dolor de espalda terrible. Ay, pastor, mira la artritis cómo me tiene los dedos. Ay, pastor, yo tengo una fibromialgia que siento la corriente. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? Siento la corriente corriendo por todos lados. Ay, pastor, que si la artritis reumatoidea. Ay, pastor, la diabetes. Ay, pastor, el asma. Ay, pastor, y empiezan por ahí para abajo. Y si seguimos, no paramos. Inclusive me van a citar enfermedades que yo ni siquiera las puedo pronunciar porque se hacen bien difíciles. Y quizás otro dice, pastor, mi dolor no es físico. Mi dolor no es en mi cuerpo. Mi dolor es emocional. ¿Se van identificando? Pastor, ¿cuánto me duele ver a mis hijos que poco a poco se me van desviando? Pastor, ¿cómo me duele ver que mi esposo no me trata como yo espero que me trate? Pastor, ¿cuánto me duele ver a mi esposa que no me da el lugar que me corresponde como el sacerdote del hogar? Pastor, ¿cómo me duele ver a mi familia cómo está? Pastor, me duele ver que trato de salir del hoyo en el que me encuentro y no puedo. Pastor, me duele
ver a ese ser que tanto amo, que tanto aprecio, pasando por esta condición de salud, por esta enfermedad. Otros dirán, pastor, me duele la indiferencia, pastor, me duele el rechazo, pastor, me duele la burla, me duele la traición. Y si sigo, no paro. Pero una cosa que podemos estar seguros es que todos de una forma u otra, todos de una forma u otra tenemos dolor, tenemos heridas, tenemos sufrimiento. Y es por eso que usted y yo, al saber que tenemos dolor y heridas, necesitamos alivio para ese dolor. Necesitamos alivio para esas heridas. Por eso el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema medicina para nuestras heridas. Medicina para nuestro dolor. Si usted tiene el libro de Mateo capítulo 4, vamos a leer del verso 23 en adelante. Y si usted tiene la capacidad, nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Déjeme dar una pequeña introducción. Jesucristo comienza su ministerio terrenal. Y una de las cosas antes de esta lectura, lo que está haciendo es reclutando a sus discípulos. Y él va pasando por allí, por el mar de Galilea, y va pasando por las distintas regiones, y le dice, ven y sígueme, a cada uno de sus discípulos. Interesante que le dice, ven y sígueme, Michelle, ¿verdad? No le dice, ¿tú quieres seguirme? No, le hizo un llamado e irresistiblemente le siguieron al Señor. Y esto es lo que sucede después del llamado que Dios le hace a sus discípulos. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice ahí? Sanando y toda en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, los que eran afligidos por diversas y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita y sobre todo infalible palabra. Aquí vemos parte del ministerio de Jesús. Si vamos a ser un poquito más preciso, es el comienzo del ministerio de Jesucristo. Dice allí, en lo que pudimos apreciar en la lectura de hoy, que él entraba a las sinagogas. Y allí en las sinagogas, él enseñaba en la sinagoga. También dice que le predicaba a multitudes. Y también importante para el mensaje del día de hoy, y sanaba a los que eran traídos a él. Esto que se habla aquí en este relato es algo que es bien interesante porque era algo que fue profetizado por el profeta Isaías. Y dice el libro de Lucas, capítulo 4, que hubo un momento en los tiempos de Jesucristo, ¿sabe? Allí comenzando su ministerio, que Jesús dice que fue a Nazaret, al lugar donde él fue criado. Y dice ese capítulo 4, verso 15, vino a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo entró él en una sinagoga conforme a su costumbre, que lo acabamos de leer, y se levantó a leer. ¿Y qué fue lo que leyó allí? El libro de Isaías. Y abriendo aquel libro de Isaías, él encontró y comenzó a leer esta porción que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando él leyó esa palabra, allí él cerró él enrolló el libro de Isaías y él se paró con convicción y dijo: hoy se ha cumplido en mí esta profecía. ¡Wow! ¿Qué me hace saber eso, Meve? Hermano, yo no sé usted, pero eso me trae a mí buenas noticias, porque Jesús sana. Hermano, Jesús liberta.
Y a veces escuchamos a nuestros amigos y hermanos del tiempo de Nito y de Gille que decían, hermano, Jesús sana, y lo cogíamos como una muletilla. Y hoy yo me hago eco de esas palabras. Jesús sana, Jesús liberta, iglesia. ¡Wow! Jesús, iglesia, es la medicina que todos necesitamos. Jesús es la medicina que todos necesitamos. Lo primero que voy a ver de 3 puntos importantes. Jesús es la medicina que necesitamos para el corazón quebrantado. Para un corazón quebrantado, ¿qué es lo que necesitamos? A Jesús. Esa es nuestra medicina. Miren, iglesia, a Jesús le siguieron muchas personas. Mucha gente le siguió a Jesús. Dice allí en el verso 25 que acabamos de leer del libro de Mateo. El verso 25 dice allí bien claro que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sin lugar a duda, a través de la Escritura podemos ver que a Jesús le siguieron. Y le siguieron muchas personas, mucha gente. Pero ¿qué tipo de gente siguió a Jesucristo? El verso 24 lo leemos también allí, que dice que le llevaron a Jesús y le siguieron a Jesús personas con distintas dolencias, que los hablamos ahora mismo, ¿verdad? La lista de todas las dolencias, le llevaron a Jesús personas con dolencia, a los afligidos, a los enfermos y a los que estaban en tormento, los que estaban atormentados. A Jesús le siguieron los quebrantados. A Jesús le siguió gente sufrida. En un momento dado del ministerio de Jesús, Jesús reunió a todos esos que le acabo de hablar, a esa multitud de gente, y los llevó a un monte. ¿Y sabes qué hizo en aquel monte? Jesús en aquel monte le dio palabra de aliento a todos los que le estaban siguiendo. Allí en el monte Él dio aquellas bienaventuranzas. Pero entre aquellas palabras que Jesús le dijo y que fueron dirigidas a aquella multitud, le habló específicamente a los quebrantados. Jesús le habló a los pobres de espíritu, le habló a los que lloraban, le habló a los que tenían hambre, le habló a los que habían sufrido por la injusticia, le habló a los que eran perseguidos, le habló a los que eran difamados, y Jesús allí le dio una palabra de aliento a todos aquellos que tenían el corazón quebrantado. Ellos allí recibieron de Jesús palabra, medicina que necesitaba el corazón. Sin lugar a duda, iglesia, cada vez que se levanta alguien a predicar la poderosa, como dice el hermano Edil, la poderosa palabra de Dios, hermano, es un bálsamo para el corazón abatido. Cada vez que se predica, hay bálsamo para nuestras vidas, ungüento para nuestro corazón, medicina que sana. Usted, iglesia, no puede negar que usted ha llegado a un culto y ha llegado quebrantado, ha llegado afligido, ha llegado con un sentimiento que no es natural en usted, y usted llegó al culto. Y usted allí, al llegar al culto, que llegó quebrantado de corazón, usted recibió la palabra. Usted allí fue ministrado. Y con el poder de la palabra, mi amado hermano, se convirtió aquella palabra en ese bálsamo, en ese aliciente, en esa medicina. ¿Se identifica? ¿Se identifica cuando llegó abatido y de momento usted recibió esa medicina? El salmista decía en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. El Señor sana a los quebrantados de corazón. Cuando la palabra es predicada, como dijo Jesucristo, trae libertad y trae sanidad. Y aquí muchos lo han experimentado.
Como pastor puedo dar testimonio que muchos han experimentado ese sentimiento. De llegar quebrantados, de llegar y escuchar palabra de Dios y ser sanados. ¿Tú te acuerdas cuando llegaste con ese dolor? Ese dolor de ver tu matrimonio en bancarrota. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste aquí y decías, mi matrimonio no funciona? O quizás durante tu tiempo, ya tiempo en la iglesia, llegaste a un momento aquí donde tú dijiste, mi matrimonio no está funcionando. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí o estás aquí con una relación donde tú dices, relación con mis papás no existe? Mi mamá no me habla, mis papás no me hablan, tengo mi familia, mi relación con mis padres está rota. ¿Tú te acuerdas cuando llegaste hacia aquí? ¿Tú te acuerdas cuando tus hijos fueron rechazados? Cuando tu hogar era un caos. Cuando tus finanzas eran tan malas que tú pensabas que ibas a perder el carro, la casa y todo. Cuando llegaste aquí con dolor, el dolor causado porque en la iglesia que estabas te trataron de una manera diferente y tu líder espiritual te menospreció. ¿Te acuerdas cuando sufriste la traición de aquella persona que tú confiabas? ¿Te acuerdas con qué tribulación llegaste, con el dolor que llegaste? Y tú llegaste por esa puerta y te sentaste y comenzaste a adorar y comenzaste a alabar al Señor y comenzaste a escuchar la predicación y llegaste al otro domingo y escuchaste predicación nuevamente y llegaste al próximo domingo y escuchaste predicación nuevamente y poco a poco fuiste sintiendo que esa herida que tenías iba poco a poco sanándose. Hermano, ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene el poder de sanar. Como bien hablamos ahorita, dice el libro de Salmo 147:3. Él sana al quebrantado de corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Salomón, el hombre sabio, él decía en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 20. Él decía, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Que guardes qué? La palabra. Eso es lo que está diciendo ahí. Y cito nuevamente, está atento a mis palabras. ¿Y qué vas a hacer por estar atento a la palabra? Inclina el oído a la palabra. No se aparten tus ojos ¿de qué? De la palabra. Guarda la palabra en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es vida para el que la haya. Pero sé que algunos me van a decir, pastor, pero ¿por qué algunos todavía no sanan ese corazón? Pastor, ¿por qué todavía hay personas que ese corazón quebrantado, ese corazón afligido no es sanado? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no reciben alivio en su corazón? Bueno, yo no soy adivino porque los adivinos no entran en el reino de los cielos. Ni agorero. Y tampoco soy de esos tipos de profetas que te dicen 2 o 3 cositas así te las crees. Pero yo creo que estas personas que todavía tienen el corazón quebrantado, si yo uso la palabra de Dios y lo que acabo de citar del libro de Proverbios, esas personas no han tenido alivio porque no han estado atentos a la palabra de Dios, no oyen la palabra de Dios y mucho menos están guardando la palabra de Dios. Porque si estuvieran atentos, ellos la oyen y sobre todo pondrían en práctica cada uno de los consejos que el Señor da para aquellos que tienen el corazón abatido. Así que yo creo que si alivio para su corazón, aquí está la receta. A veces queremos ir a over the counter, ¿verdad? Over the counter y buscar la medicina que podemos usar para el catarro, para el flu. Y vamos por allí y nos recetamos nosotros mismos, ¿verdad? Porque creemos que tenemos la solución para nuestra condición. Hazme una mezclita para la tos. A esto se me va con un poquito de ibuprofén. Con Vicks.
Tengo un poquito más para el Vicks ahorita, no te preocupes. O si no, un poquito, ese problema se me va con un té de soja de limón con guanábana y anís estrellado, eso se me va así. ¿Sabe por qué el corazón sigue en amargura? ¿No ha sanado? Porque estás buscando recetas fuera de lo que es la voluntad de Dios. Si usted tiene un problema, usted tiene que ir a un médico para que le dé una receta. Y aquí la palabra te tiene la receta. ¿Tú quieres la receta para un corazón quebrantado? Pues está atento a la palabra, oye la palabra y guarda la palabra. Si tú haces eso, hermano, yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en la palabra de Dios. Si verdaderamente estuviéramos atentos y guardáramos, recibirías la medicina y Dios haría el trabajo que tiene que hacer. Porque Dios es fiel, Él cumple promesas. Y si eso es palabra de Dios, yo descanso en las promesas de Dios. Pues lo primero que vemos es que Jesús es medicina para el quebrantado corazón, para el corazón quebrantado. Segundo, Jesús es la medicina en la enfermedad. Jesús es la medicina en la enfermedad. El verso 23 dice que Jesús recorría Galilea predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. No podemos negar que a Jesucristo, todos aquellos que pusieron la fe en Cristo Jesús, para su sanidad la recibieron. La Biblia está llena de ejemplos. Personas que pusieron su fe en Cristo Jesús en medio de la enfermedad, la recibieron. Aquellos 10 leprosos que se acercaron a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, ¿verdad, Wichi? ¿Cómo era que decían? Si Wichi era uno de los del drama. Jesús. ¿Y qué pasó en aquel momento? Aquellos 10 hombres se acercaron con fe en que Jesús podía darle la sanidad. Y ellos fueron sanados. Una mujer que llevaba ya 12 años de sufrimiento. Se le conoce como la mujer del flujo de sangre. Había puesto su fe en muchas cosas. En el dinero, la Biblia dice que gastó una fortuna buscando solución a su problema de flujo de sangre. Una menstruación por 12 años. Imagínense cómo estaría esa mujer. Y la fe que tenía esa mujer decía, si tan solo tocara el borde de su manto, seré libre de este azote. ¡Wow! Y puso su fe en Cristo Jesús. ¿Y qué sucedió? Y fue sana. Hermano, aquel leproso que estaba solo se acercó a Jesús diciendo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Sí quiero. Porque se acercó y tenía fe. Bartimeo, el ciego, ¿qué fue lo que dijo? Que al oír que Jesús estaba pasando por allí, le dijo Jesús, ten misericordia de mí. Aquellos 4 hombres que tenían un amigo paralítico tenían fe que si llevaban a su amigo que estaba paralítico a donde Jesús recibiría la sanidad que él necesitaba. Y aquellos hombres hicieron todo lo posible por llevar a Jesús hasta los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Entre muchos ejemplos más que pusieron su fe en Cristo Jesús y recibieron la sanidad. Y hoy no es diferente. Hoy no es diferente porque hay muchos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús para la sanidad de nuestro cuerpo. Algunos llegan esperando el milagro. Algunos llegan esperando el milagro sobre su condición de cáncer, lupus, esclerosis, sida, asma, diabetes, fibromialgia y todo lo demás. Y en lo personal, iglesia, tengo que decirle algo. He visto a gente que ha depositado su fe en Cristo Jesús y han recibido la sanidad. Oh, sí, iglesia. Yo puedo dar testimonio de personas que le tenían una operación programada y cuando le hicieron los últimos laboratorios para poder operarla, dijeron, aquí no hay nada. Porque su fe estaba puesta en el Señor. Le brindó una sanidad. Hermano, yo supe de personas, de mujeres estériles,
Supe de una mujer estéril, le dijeron no puedes tener hijos. Hoy tiene 2. Porque tenía su fe puesta en el Señor. He visto personas que le han diagnosticado cáncer y después del tratamiento y todo, allí ni nada. Sí, he visto eso. He visto gente que ha llegado ciega. Hermano, a esta iglesia llegó un ciego. Llegó un ciego. Y cada vez que lo traían del brazo. Y cuando llegaba a saludarme allí a la cafetería, él llegaba así, buscando dónde estaba mi mano. Y un día llegó, derechito, solo, y me estrechó la mano. Usted es el pastor. ¿Tú me ves? Sí, pastor. Dios me sanó. Allí está, míralo allí. Míralo allí, Berto. Hermano, Dios sana. Hermano, Dios es medicina. Jesús es nuestra medicina. Yo he visto alcohólicos, he visto drogadictos, homosexuales que están buscando el milagro. El milagro, están buscando la sanidad y la han recibido. Porque yo me pregunto, ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Ahora hago un paréntesis. Para mí es impresionante ver cómo los que reciben el milagro llegan hasta donde hay otros que están pasando por la misma situación que habían pasado. Simplemente para hablarle de que hay una medicina para ellos. Para testificar y para que ellos de la misma manera en que él fue sanado y que ellos fueron a buscar, otros también busquen. Y eso a mí me impacta, para mí eso es impresionante. Ver personas que pasan por una situación difícil, Dios interviene en su vida, hace el milagro y otros llegan a Jesús porque se dieron a la tarea de ir a impactar a otros. Pero para mí también es frustrante ver a personas que reciben el milagro, que Dios hace la obra en ellos y hacen igual que los 9 leprosos. Adiós, nos vemos, por aquí hay camino, y no hablan de Cristo, no hablan de lo que Cristo hizo y mucho menos se mantienen fieles a Cristo Jesús. Oh, yo he visto gente cómo Dios interviene en su salud. He visto cómo Dios sana a su familia. Cómo hay relaciones reconciliadas y es cuando más irresponsables son en los asuntos espirituales. Sí, en vez de ser más agradecido. Porque con la boca es un mamey. Dios, mira lo que hizo Dios, pero demuéstralo con tus frutos. Aquellos 9 leprosos fueron sanados y fueron los 9 más ingratos que yo he visto en la Escritura. Y dan un paso hacia atrás. Testifica, no solamente diciendo, mira lo que Dios hizo. Sírvele. Congrégate. Séle fiel. Quizá la noticia que te tengo ahora tampoco te va a gustar. ¿Cuál es, pastor? Bueno, quizás tú eres de los que llevas mucho tiempo buscando sanidad en tu vida. Llevas mucho tiempo buscando el milagro en tu vida y estás frustrado y estás frustrada porque todavía el milagro no llega a tu vida. Pues te tengo una noticia que no te va a gustar. Dios nunca prometió sanidad para tu vida. Ya pensaron que el pastor iba de que no, solamente que Dios nunca prometió sanidad para tu vida. ¿No? Pero ahí dice que todos los que le llevaban, sí, en aquel tiempo sí. Jesús necesitaba darle peso a su ministerio. Pues seguro que sí. Pero Jesús nunca prometió sanidad para tu vida. Oiga, a mí me asombra todas estas personas que el día de hoy dicen, hermano Tito, yo declaro en el nombre del Señor sanidad para tu vida. Yo ato, cancelo y paralizo y yo le digo 1, 2, 3 pescados. Y porque eso es lo que empezamos a experimentar. Declaro, no va a haber cáncer en tu vida el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús declaro que ya no hay diabetes. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos y atamos y paralizamos todo espíritu de enfermedad. Sí, yo lo he escuchado.
Y también he visto cómo personas que tienen cáncer, que se les declaró y se les decretó y se les hizo todo, se murieron. Y su familia hoy está rebelde con la iglesia, con el Señor y con el ministerio, porque le habían prometido en el nombre del Señor que iban a recibir sanidad. Y Dios nunca en la Escritura dice que Él promete sanidad para nosotros. Si fuera así, Pablo, cuando le pidió al Señor lo que era que lo librara de aquel aguijón, ay Señor, quítame este aguijón, no sabemos lo que es, la Biblia no dice qué era. Pero él pudo haber dicho, en el nombre de Cristo Jesús, decreto, declaro y paralizo todo el aguijón que hay. Pero que no, eso no fue lo que sucedió. Cuando Timoteo tenía un problema de gastritis, porque parece que tenía un problema así como eso de reflujo o algo del estómago, Pablo no le dijo, en el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad. No, tómate un poco de vino. En aquel tiempo era jugo de uva fermentado. Para tu problema de estómago. No lo sanó. Le mantuvo la condición. Epafrodito, dice la Biblia, y los que están siguiendo el estudio del libro de Filipenses se darán cuenta de que Epafrodito por poco se muere. Cogió una enfermedad que por poco se muere. Después tuvo una recaída y se puso más. ¿Y por qué? Claro, sanidad, y ya tú no vas a estar enfermo de muerte ya. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca nos prometió a nosotros nuestra sanidad física. No. Nunca nos prometió eso. No siempre el plan de Dios es darnos sanidad y solamente Él sabe por qué no nos va a dar sanidad. Nosotros tenemos que entender que no hay nadie más sabio que Él ni más poderoso y que todo en la vida, en la vida tiene un propósito. Isaías decía en el capítulo 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. No es lo que yo quiero, se trata de lo que es el camino y la voluntad del Señor. Nosotros debemos de entender que sus planes, los planes del Señor, siempre son mejores para nosotros. Y aunque no podamos entender y no podamos ver la sanidad física, debemos de ser pacientes y aceptar lo que es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Pablo reconociendo que el plan de Dios no era sanarlo a él, que fue los 12 versos. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y esto es lo importante, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades. En mi enfermedad soy conforme con lo que el Señor me ha dado. Para me estoy metiendo en el, sino que no es campo mío. Pero no toda medicina para la Panadol a ti no te cura, la morfina a ti no te cura, la no te cura, la tramadora a ti no te cura. ¿Qué es lo que hace? Alivia. Y Jesús es nuestra medicina. Jesús es nuestra medicina. Porque es cierto que el Señor no nos prometió a nosotros sanidad. Estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y me prometió que en medio de toda esta tribulación, Él va a estar conmigo dándome el support que yo necesito. Es mi alivio. No me prometió la sanidad, pero me prometió que estaría aliviándome. ¿Qué sería la medicina para enfrentar el dolor, para enfrentar la sanidad? El Señor nos consuela, es nuestra medicina. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 1:3, que Él es nuestro consuelo, es nuestra medicina. Y tercero, primero Dios, Jesús es nuestra medicina para el quebranto de corazón. Segundo,
el Señor es medicina para nuestra enfermedad. Y tercero, Jesús es la medicina para el alma que está presa. Alma que está presa. Jesús dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Notaron Jesús? Jesús da libertad a los cautivos. Jesús es medicina para el alma que está presa, para el alma que está cautiva. Y algunos dirán, pastor, que mi alma está presa, está cautiva, y yo necesito medicina para esa alma. Sí, yo te explico. Usted y yo tenemos una enfermedad más grave que el COVID, y no por el COVID, y tenemos una enfermedad peor que el COVID. Tenemos una enfermedad peor que el cáncer. Tenemos una enfermedad peor que el asma, que los demás. Y se llama esa enfermedad pecado. Pecado. Todas las enfermedades que yo acabo de mencionar dañan tu cuerpo, pero el pecado daña tu alma. Todas estas enfermedades maltratan lo que es este cuerpo, y el cuerpo es temporero, pero el alma es eterna. Y lo repito, las enfermedades matan tu cuerpo temporero, pero el pecado mata tu alma que es eterna. Pablo, entendiendo esto, él decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. Pablo sabía que su condición, el sufrimiento, las enfermedades, todo esto es momentáneo y pasajero. Yo no sé cuánto usted va a durar. Yo no sé si usted dura 15 años, 20, 30, 40 o llega hasta los 105 como el hermano Junior. No lo sé. Se ve bien para 105, ¿verdad? Yo no sé cuánto usted va a durar, pero su aflicción simplemente es momentánea, pero su alma es eterna. Y nosotros tenemos que procurar saber que, o darle la importancia, mejor dicho, nosotros debemos de darle la importancia a lo que es nuestra salud espiritual, porque nos estamos preocupando más por la salud del cuerpo, que es pasajera, en vez de preocuparnos por lo que es la salud espiritual. Hoy, quizás tú estás aquí, iglesia, gozando de muy buena salud física. Y eso, lo felicito, qué bueno. Qué bueno que usted tiene una buena salud física como la tiene el hermano Tomás. Buena salud física. Pero quizás tendrás esa salud física, pero estás enfermo. Muy, pero muy enfermo de pecado. Y tú necesitas medicina para tu alma. Tú necesitas a Cristo Jesús. Iglesia, hoy Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí como pasó en aquel momento con los leprosos. Jesús quizás está al alcance, como estuvo para el alcance de aquella mujer que simplemente le tocó su manto. Quizás hoy Jesús está en la casa, iglesia. Quizás no, yo estoy seguro. Hoy Jesús está en la casa. Jesús está aquí. Y Jesús está esperando a que tú llegues hasta sus pies para poder decirte a ti, levántate, coge tu lecho y anda. Pero no, Jesús no está preocupado hoy por tu cuerpo, no está preocupado hoy por tu salud física. Hoy Jesús está preocupado por tu salud espiritual. Jesús está esperando a que tú tomes ese frasco de medicina que es Él, que te acerques a Él, que tú puedas recibir de Él ese bálsamo. Que hoy tú puedas decir, Señor, si tú quieres, sáname.
y Él te dirá si quiero. Está esperando que digas, Señor, ten misericordia de mí. Y Él te dirá, tus pecados te son perdonados. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es Cristo el que nos cura, hermanos. En nuestra enfermedad tan crítica que es el pecado, la muerte de Cristo Jesús vino a ser la medicina para el alma que está abatida, para el alma que está perdida, para el alma que está en cautiverio. Y hoy si tú no tienes a Cristo Jesús, déjame decirte, tienes una enfermedad bien grave. Pero eso se puede resolver el día de hoy. Confía en Cristo Jesús y será la medicina para tu vida. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra por todos los siglos. Padre, muchos aquí estamos con el corazón quebrantado. Oh sí, Señor, muy quebrantado. Pero es grato saber, Padre, que tú eres medicina para nuestro corazón. Que tú puedes cambiar el dolor, el sufrimiento. Que tú puedes, Señor, cambiarlo todo. Pero cuando tomamos, Señor, y somos atentos a tu palabra, la guardamos. Señor, hay muchos aquí que están enfermos físicamente y tienen su fe puesta, Señor, en ti para lo que es la sanidad de su cuerpo. Yo sé que tú tienes el poder, Señor. Yo sé que tú tienes el poder que con una palabra tuya basta para dar la sanidad a cada uno de los que aquí, Señor, están enfermos con cáncer, fibromialgia, los que están en tratamiento, Señor, los que tienen sus pulmones comprometidos, los que tienen su sistema, Señor, comprometido. Yo sé, Padre, que con una palabra tuya basta para sanar. Pero ¿quién soy yo, Padre, para decretar y declarar sanidad para su vida? Si tú eres el único que tienes el poder, tú eres el único soberano con autoridad, tú eres el que tiene un plan perfecto, Señor, para cada uno de nosotros. Tú eres el único, Señor. Pero si dentro de tu, Señor, no está el darme la sanidad del cuerpo, Señor, yo te ruego, Padre, que seas tú esa medicina que necesito para seguir enfrentando cada día, Señor. Sé tú el analgésico, sé tú, Señor, el que alivia el dolor. Sé tú, Señor, el que administra, Señor, ese medicamento a nuestras vidas. Sé tú, Señor, el que me da alivio, Señor, para que no haya tanto dolor. Que seas tú, Señor, el que me lleva a mí, Padre, a ser conforme con la situación a la cual enfrentamos. Como dice Pablo, siempre te vamos a alabar, sea cual sea, Señor. He aprendido, Señor, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero, Padre, hay una enfermedad que es de vida o muerte eterna, Señor. El pecado. Y hay algunos que todavía no han abierto su boca para poder confesarte. Y están muertos espiritualmente. Su boca, Señor, y te confiesan como único y exclusivo Salvador, que tú cambias, Señor, su destino eterno. Y tú los has cambiado, Señor, de muerte a vida, de enfermedad a salud espiritual. Y hoy te pido, Señor, por aquellos también que todavía no han abierto su boca para entregar su vida a ti, Señor. Padre, gracias por la palabra hoy. Gracias porque sabemos que en ti hay medicina, en ti, Señor, hay ungüento, hay aliento, Señor. En ti hay esperanza para un corazón, para un cuerpo y para un alma. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.